Muy buenas noches Señor Jesús, buenas noches Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, buenas noches María Santísima, buenas noches a todos los ángeles y los santos. Y hoy, de manera muy especial, con la licencia que nos da la Iglesia de elevar a nuestros altares venezolanos la figura como beato del tan conocido y popular que hasta hoy, estamos a 29 de abril del año 2021, ya mañana, por eso digo hasta hoy, lo recordaremos como siervo de Dios para elevarlo al grado de beato, todavía quedando un escalón por subir, que es el de la canonización, la santidad que le permitiría a José Gregorio pues entrar al calendario universal de la Iglesia y ser reconocido en cualquier parte del mundo, y poder tener inclusive espacios de invocación como santo universal. Y por eso digo de manera especial también buenas noches José Gregorio Hernández, porque además representa para la sociedad venezolana tan necesitada de buenos ejemplos. Es prácticamente el primer laico, primer no consagrado que entra en nuestra figura, en nuestra sociedad venezolana, a este bello ejemplo de vida. José Gregorio Hernández representa la ciencia y el servicio, es la unidad, es la armonía entre el hacer el bien desde lo que sé hacer. Hoy en este momento del Señor Jesús, pues seguimos visitando sagrarios, cosa que de verdad me agrada muchísimo. Vamos a tratar en lo posible de variar siempre la visita virtual desde mi casa, que es iglesia doméstica, y que también es la invitación para que desde nuestros propios hogares pues podamos también construir nuestra iglesia doméstica. Le damos las buenas noches a Bexabe, que nos saluda con mucho cariño, para ti y para tu familia, bendiciones. Y bueno, Jesús, vamos a dedicar este ratico de oración. Vamos a iniciarlo para ofrecerlo por las necesidades universales que tú conoces, las necesidades sociales, culturales, económicas, políticas que tiene el mundo. Y vamos a también colocar a nuestros seres queridos, de aquellas personas que de manera especial pues nos acompañan en esta noche o después de manera diferida. Vamos a colocar a sus enfermos, sus necesidades, sus angustias, porque tú eres un Dios de infinita misericordia y que siempre nos escuchas. Iniciamos entonces este ratico contigo, Jesús, para profundizar en la escucha de tu palabra, para oír lo que a través de ella pues tú nos quieras decir. Lo encomendamos y iniciamos con un canto que se lo he escuchado a muchas personas, pero de manera especial a la hermana Glenda, que tiene que ver con ese llamado. Hoy vamos a hablar del Dios que llama. Hoy vamos a conocer cómo nos puedes llamar. De hecho, es algo muy repetitivo en la palabra, en la Biblia. Vamos a ver muchas formas de llamado en este caminar, mientras tú nos permitas hacer esta hermosa dinámica, que en lo particular también hoy, Jesús, te digo que hoy, que ha sido un día laboralmente pues movido, pues creo que me hace falta este ratico de esparcimiento, de encuentro contigo, y esperemos que para muchas personas también pueda ser una vivencia similar. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ves, Señor, ahora soy motivo de risa.
día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has llamado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificio. Por eso resolví no hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, unido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido tú. Bueno, y continuamos. Saludamos a Natasha, que también nos manda un saludo, a esta cuenta que se llama Catequesis de San Francisco de Asís. Bueno, nada más el santo hace honor y gran referencia a la obra misionera que esperemos pues impulsen con ese amor y esa gran pasión que tenía Francisco por hablar y ser un modelo del mismo que Jesucristo. Y bueno, Wendy, que también está acá acompañando. Wendy es mi esposa, así que es parte de lo que es ser iglesia doméstica. Estamos aquí en nuestro hogar compartiendo esta bonita experiencia. Bueno, hoy vamos a continuar. Hemos hecho un paseo por dos dinámicas. Una es la parte de los salmos y otra es una reflexión bíblica. Seguimos en el Génesis. Y hoy vamos a ver un testimonio muy hermoso del llamado, de cómo tú, Jesús, parte de esta dinámica de conversación. Tú, Jesús, pues, de hecho, un momento en la Biblia que tú le dices a los sacerdotes, a los escribas, saduceos y fariseos de la época, que tú les dices: antes de que Abraham existiera, ya yo soy. Es decir, que esto que vamos a leer, pues para ti no es historia, es recuerdo, es un recuerdo dentro de tu eternidad, dentro de tu divinidad. Y qué gusto, qué sabroso, Jesús, de verdad es poder contar con tu presencia, con lo que representa la Eucaristía, y además, como lo decía al inicio, con la gran variedad de formas de encontrarnos contigo. Hoy estamos visitando un altar distinto, un sagrario distinto, y bueno, si en algún momento las iglesias pueden sumarse a esto, qué maravilloso es que podamos tener adoración perpetua todos los días y encontrarte en la palabra. En el Salmo 3, que vamos a comenzar con nuestra reflexión de hoy, seguimos hablando de un poquito de los enemigos, ¿no? Y de hecho el prólogo de este salmo habla de cuántos son mis enemigos. Y dice el que hace la reflexión que el rey David, como todo cristiano, tiene un aliado más fuerte que todos sus enemigos juntos, y ese aliado es Dios. Eres tú, Señor. Vamos a ver qué nos invita el Salmo a leer y qué, Señor, tú nos vas motivando a reflexionar a partir de él. En el primer párrafo dice así: Señor,
¿Cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Es bueno destacar que este primer párrafo está en una expresión de exclamación, no de pregunta. Por lo tanto, es una afirmación que hace el salmista, ¿no? Y es que efectivamente son muchos los enemigos que tenemos nosotros, tanto internos como externos. Y los enemigos no los debemos medir por personas, sino por acciones que pueden llevarnos a apartarnos de ti. La peor enemistad la encontramos en la misma tentación del demonio, que incansablemente, infatigablemente trabaja y lucha porque cada día el mundo te ame menos, como sociedad te pensemos menos. Inclusive, que voy a hacer una pequeñísima reflexión ahorita en minutos sobre la beatificación de José Gregorio Hernández, cómo ha habido personas expertas, y lo coloco entre comillas, que hablando de la imagen de José Gregorio Hernández, escuché a uno decir que esto era algo más allá de lo religioso. Yo decía, caramba, una beatificación que nos hace pensar en ti, Jesús, porque además José Gregorio es santo y José Gregorio es una persona que tiene un testimonio de vida hermoso precisamente por creer en ti, por servirte, ¿no? Entonces, bueno, de todo ese tipo de adversarios tenemos que tener cuidado. Pero además el salmista, él mismo responde a esta inquietud y dice así: Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde el monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor. Sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos, y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor. Que tu bendición venga sobre tu pueblo. En este salmo corto, hay salmos que son largos, otros que son cortos, otros que son intermedios. Un salmo es corto o largo, siempre dependerá del tiempo que nosotros disponemos, Jesús, para leerlo, para poder meditarlo y reflexionarlo. Y bueno, seguimos en esa dinámica de que nunca vemos en el prójimo, nunca debemos ver en el prójimo al enemigo, al que le deseo el mal. Esta semana, que ya casi termina, hoy es 29 de abril del año 2021, mañana es viernes 30, terminan los espacios laborales. Y además, bueno, reitero, mañana es un día muy especial para el pueblo venezolano, porque una beatificación tan esperada como la del doctor José Gregorio Hernández se va a hacer real. Pero también ocurrieron otros hechos. Por ejemplo, mi país, Venezuela, y sé que hay muchos países que pasan por lo mismo, está muy dividido, muy fraccionado por eso, y generalmente es por temas políticos, ¿no? Los que están a favor del gobierno, en contra del gobierno, los actores del gobierno, lo que pregonan, lo que predican, los actores de la oposición. Inclusive hay un grupo también de indiferentes que cada vez siento que es mayor, porque sencillamente la política también cansa. O sea, todos somos políticos, porque todos estamos llamados a vivir y a hacer política, a entender la política como un servicio, como una forma de dialogar los problemas sociales. Pero lo cierto es que vivimos en un país muy dividido. Y esta semana, pues el día de ayer, se supo de la muerte de un ministro que era Aristóbulo Istúriz, señor. Y eso generó pues en las redes sociales una gran conmoción, porque para muchas personas efectivamente lo veían a él como un enemigo, una persona que lo interpretaban como que desde su ministerio había provocado sobre todo el empobrecimiento de la educación y todo lo demás. Pero sobre todo en las redes sociales hubo mucho de todo esto que se genera ahorita, de los memes, de las burlas, de las alegrías por las desgracias ajenas.
Y bueno, yo ayer, Jesús, pues inspirado en lo que tú inspiras, justamente centraba un poquito la idea de que nosotros no estamos llamados a alegrarnos ni por la condenación de una persona que haya cometido pecados, porque al final todos los cometemos. ¿Quién es tan justo, dirías tú, para lanzar la primera piedra? Creo que por ahí vendría la reflexión que vemos en Juan 8, en la mujer adúltera. ¿Quién es tan bueno para lanzar la primera piedra a Aristóbulo o a quien sea? Entonces ahorita lo que creo que más importante es clamar misericordia, porque lo que yo sí considero un gran enemigo es al demonio, y cualquier alma que le quitemos al demonio, eso sí es motivo de alegría. Eso sí es un motivo de alegría. Hacer fracasar al demonio, inclusive en aquellas personas que parecieran estar perdidamente condenadas y que al final logren un camino de salvación, yo creo que esa es una dicha que debemos todos de manera bien trascendente pues luchar porque se pueda dar, porque se pueda lograr en cada alma que al final todos somos hijos tuyos y todos estamos llamados a vivir en tu amor. Y la otra noticia que me impactó mucho, me impactó recientemente hoy, hace minutos diría, fue el suicidio de un escritor relativamente conocido. O sea, habría que estar en el mundo de la noticia y de los escritos. Él se le conocía como un poeta, Willie McKay, que además trágicamente fue un suicidio de lanzarse del balcón de su apartamento en Argentina por unas acusaciones de abuso sexual. Y vuelve otra vez el pandemonio de comentarios. Yo, Señor, sencillamente creo que a razón de este salmo quiero pedirte mucha misericordia, sobre todo también para quienes nos quedamos en este mundo. La misericordia para los que se van, y además qué dura forma de irse, que a través de un suicidio, ¿no? Es la figura de la desesperación al máximo, del encontrarte acorralado, desesperado, seguramente con el demonio al lado atormentándote los pensamientos, haciéndote creer que tú, Señor, no nos vas a perdonar o nos dejarás de amar, o que hay que salir corriendo de este mundo. Pero también pido mucha misericordia, conciencia y madurez para nosotros, los que nos quedamos acá, y tenemos que lidiar día a día y evangelizar con fuerza. Yo creo que nos sentimos cansados, sí, yo creo que sí nos sentimos cansados, agotados. Yo particularmente hoy, y así lo expreso con la transparencia que te lo puede permitir un día normal de vida, hoy me siento muy agotado físicamente, mentalmente, por temas de trabajo. Además, Señor, tú sabes que yo trabajo con números, pero por encima de eso, por encima de ese agotamiento, voy a traer la imagen de una frase que escuché de una persona que de hecho no se caracterizaba por ser cristiana, que era Bob Marley. Él era de los Rasta, de los que cantaban reggae y cantaban por la paz, pero también le hacía mucha publicidad por ejemplo, a la marihuana. Y bueno, son seres humanos que vinieron a este mundo y tenían un espacio que tú los conociste mejor que nadie. Pero hay un mensaje muy bonito que creo que se puede rescatar de él. Un concierto que él iba a dar por la paz, y 2 días antes de este concierto él le disparan, y en cierta forma tuvo una herida de gravedad, pero a los 2 días él estaba montado en tarima. Y la frase que voy a comentar la escuché de una película, la película de Soy Leyenda, que protagoniza Will Smith, que él coloca justamente una canción de Bob Marley, y hace mención de que Bob Marley le preguntaron que por qué se montaba en tarima con una herida tan reciente, y él decía: es que si el mal nunca descansa, nosotros no debemos descansar. Y creo que por ahí va la línea de quienes trabajan por la paz. Al final, tú siempre dices que los que trabajan por la paz pues son los que son reconocidos como hijos de Dios, ¿no? Bienaventurados los que trabajan y luchan por la paz. Y bueno, efectivamente tenemos muchos enemigos que combatir, pero que combatir desde el punto de vista de nuestras propias voluntades. El enemigo triunfa en mí, o mis enemigos triunfan en mí, no en mi cuerpo, no lo que pueden hacer en mi cuerpo. Para muchos mártires que tú conoces, como por ejemplo San Lorenzo, una historia que me impresionó mucho en nuestra serie que tenemos, que de hecho se sube como un podcast los días lunes en nuestro canal de YouTube. Justamente el lunes hablamos de San Lorenzo, un santo que murió
quemado, o sea, colocado como en una parrilla, asado literalmente su carne, y para él era un deleite morir por ti. Y en ese sentido no es el cuerpo lo que nos preocupa, sino los enemigos del pensamiento, los enemigos que mueven nuestras conductas, que nos hacen decir un improperio, hacer un mal juicio de valor. Yo creo que es un poquito hacer como un examen de conciencia, Señor, hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas, qué modelo de vida le estamos dejando a nuestros hijos y cómo podemos construir desde nuestros propios hogares, desde nuestras iglesias domésticas, en ese concepto que estamos tratando de impulsar desde el ministerio, abrazando nuestra fe, que está al servicio de tu iglesia católica, bajo el ala del Papa y de la guiatura del Espíritu Santo. Impulsar ese concepto de iglesia doméstica, de que yo, si hago que en mi hogar se pueda desarrollar una vivencia sana de fe, de amor, pues sin duda podemos lograr transformaciones sociales importantes. Bueno, decía, vamos a compartir hoy una experiencia de llamado. Vamos a ver un primer llamado. De hecho, me atrevería a decir que en la Biblia es el primer llamado formal que tú como Dios haces a un hombre libre. Una cosa es la creación de Adán y Eva, y otra cosa, por ejemplo, fue el sacrificio que hiciera Caín y Abel. Una cosa, por ejemplo, también es el llamado a Noé, pero el llamado a Noé fue hacer un arca. A Noé no se le pidió que abandonara su familia ni su tierra, sino que construyera un arca porque venía una purificación del mundo. Pero en el caso de Abraham es un personaje sin duda interesantísimo. Es como un punto de inicio, porque además las tres religiones de momento monoteístas más importantes del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, comparten como un padre del monoteísmo a Abraham. Entonces Abraham es una figura, es un punto de unión. Yo creo que si nosotros nos planteamos el deseo de ser una sola iglesia, que eso trasciende a solamente la división de cristianos católicos y protestantes. Yo creo que tu deseo, Señor, es que seamos una sola iglesia de una manera más integral. O sea, una sola iglesia. La palabra eclesia es comunidad, es una comunidad que se reúne en torno a ti para alabarte, para orarte, para pedirte. Y es un poquito recoger el mundo en esa línea. Y si nosotros pudiéramos tomar puntos de encuentro entre las diferentes religiones monoteístas, Abraham sería uno de esos puntos de encuentro. Pero el llamado de Abraham es como la canción que cantamos al inicio, ¿no? Es un llamado que pareciera en Abraham no generar muchos cuestionamientos. Vamos a ver la historia o escuchar la historia en el capítulo 12 del Génesis, versículo del 1 al 5, y luego, Señor, con tu ayuda, meditarla, reflexionarla y ver cómo podemos en ella pues aprender y desarrollar interesantes conceptos. Dice así: Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay aspectos interesantes de este llamado que tú le haces a Abraham, porque además Abraham, yo digo que hay dos formas de responder a un llamado tuyo, ¿no? Una de ellas, una de esas primeras formas, es encontrarnos con una respuesta no reflexionada. Es decir, y a muchos de nosotros nos ha pasado, Jesús, que de repente nos hacen una propuesta laboral, de viaje, de una salida, cualquier cosa, y no la pensamos mucho, sino que de una decimos que sí.
Y nos comprometemos no solamente nosotros, sino que muchas veces comprometemos a integrantes de nuestra familia, a alguna persona que a un hijo. Eso es muy típico en los papás, que a veces pueden comprometer a sus hijos para que le hagan un favor a alguien, y cuando el hijo llega pues se entera de que tiene que hacer algo que ni siquiera sabía que lo tenía que hacer. Y entonces son esas respuestas no reflexionadas. Fíjense que, por ejemplo, Abraham no cuestiona el llamado de Dios. O sea, Dios le invita a dejar todo, dejar su tierra. En este caso es un llamado más a dejar su tierra e inmediatamente partir a un lugar desconocido, porque además Dios le dice a una tierra que te mostraré, o sea, en un futuro que todavía no está claro. Este tipo de llamado lo viven, por ejemplo, los consagrados. Yo creo que lo vemos bien gráficamente en los consagrados, porque los consagrados, y es lo que también dice esta canción de Me ha seducido, que cantaba, que bueno, decía que se la ha escuchado a muchas personas, pero especialmente a la hermana Glenda. El consagrado siente algo que sencillamente lo desborda. O sea, tú me estás llamando para algo, y ese para algo es que tú te consagras y no sabes para qué es, porque además es una renuncia absoluta. Por eso es que el llamado de Abraham es muy parecido al llamado de los consagrados. Es una renuncia absoluta y una incertidumbre, porque una persona que de repente tiene mucha estabilidad, tiene una familia con dinero, pues mira, de repente te consigues con que ya nada de eso importa, ¿no? Ahora te vas a evangelizar a África, te vas a evangelizar a un pueblito apartado de tu propio país, ahora vas a pasar necesidad, pero me vas a ayudar y me vas a servir, ¿no? Y eso también es parte de esa incertidumbre, que un consagrado sencillamente dice, bueno, yo, así como la invitación que tú le hiciste a Pedro, Señor, yo camino sobre las aguas y te invito, si es tu deseo, a que vengas a caminar conmigo. Y Pedro, sin pensarlo mucho, sin aplicar muchas leyes de lógica, se baja de la barca y empieza a caminar hasta que le cae la locha, diríamos en Venezuela, y se da cuenta que está caminando sobre el agua, y es cuando empieza a dudar, y a partir de ese dudar empieza a hundirse. Entonces aquí hay dos elementos de tu llamado que son importantes. La duda en algún momento nos va a llegar, o nos llega al inicio, porque somos personas muy racionales. Yo por lo menos soy una persona muy de pensar, y a veces me puede costar tomar una decisión porque la reflexiono, la medito, como otras veces me gana la emocionalidad, y si quiero hacer algo pues me lanzo y lo hago. Y les puedo contar una anécdota, Jesús, a quienes escuchen esto y a quienes nos acompañan en vivo. Cuando sale esta idea de hacer las transmisiones contigo en vivo por nuestra cuenta de Instagram, eso casi que salió de miércoles para jueves, y una persona pues que reflexiona, que quiere hacer las cosas bien, de repente hubiese dicho, bueno, vamos a planificar bien, vamos a evaluar los contenidos, la duración de estas transmisiones, y el próximo jueves lanzamos la primera edición. Pero no, de hecho fue el miércoles santo que lo pensamos, y el jueves santo lanzamos de una la primera, y era el solo hecho de querer estar contigo. Y eso también es bonito, pero claro, a medida que vas avanzando, en algún momento yo estoy seguro me va a caer la duda. ¿Y en qué consistiría la duda? Señor, ¿tendrá sentido hacer esto? ¿Tendrá sentido hacer esto a esta hora? De repente no se conectan muchas personas. Después sí veo que, bueno, gracias a tu voluntad y a quienes se dan ese tiempo, hay personas que después de manera diferida sí lo han visto. Hemos visto reproducciones de 33, de más de 20 personas reproduciendo en la grabación. Entonces capaz uno empieza como a caerle la duda, ¿será que lo sigo haciendo? ¿Será que no lo sigo haciendo? Pero además la obra sale, porque el principal motivador no es quien te sigue, y eso es una reflexión importante. No es quien te sigue, sino es yo o mi familia compartiendo un ratico contigo, que además lo hacemos público, y damos la idea. De repente para el próximo jueves no se conecta nadie en vivo, pero es que todo el mundo está haciendo lo mismo en su casa. Esto es sencillamente agarrar una computadora, conectarte a YouTube, y cada familia hace su interiorización con Jesús. Y eso es bonito, es sembrar ideas, como la parábola del sembrador. Uno va sembrando ideas, así como las han sembrado en nosotros,
y vamos construyendo una cadena que al final permite darle vida a ese eslogan que, bueno, por años, gracias, tú me lo diste, eso no es una creación mía, que yo siempre termino todo diciendo: nos vemos en la oración. Es una frase que para mí es muy significativa, porque es una manera de yo decirle a un amigo, a una persona que quiero, un familiar, en ese momento donde no te estoy viendo, si estás orando, nos estamos conectando, porque además es el amor al mismo Dios que nos mantiene conectados. Pero también están, bueno, las personas que, como Abraham, Abraham se lanzó y empieza a caminar. Además, Abraham era un hombre que tenía dinero o riquezas. De repente, más que verlo con lo que hoy veríamos con dólares o euros o lingotes de oro, las riquezas en esa época estaban marcadas por el ganado, por la cantidad de trabajadores, o no le tengamos miedo pues a decir esclavos, porque ese era el concepto que se manejaba. Y también las tierras, la cercanía a las aguas. Entonces Abraham, que además venía de una sociedad sumamente politeísta, que creía en muchos dioses, Abraham se ve ante la presencia de un Dios que se revela, como tú te nos revelas hoy, el único Dios verdadero. Y esta va a ser, a partir de aquí, yo diría que esta va a ser tu gran lucha, Señor, hasta nuestros días. Porque ese concepto politeísta de creer en muchos dioses, de meter los signos zodiacales con los amuletos, con los collares, con los ritos, con el espíritu de la Navidad, todas esas cosas no nos hace muy distinto a los tiempos en que el pueblo de Israel pues se entregaba a los dioses Baales, o los romanos tenían su politeísmo, o los mismos egipcios. Fíjate, Señor, que ya lo veremos también en su momento, pero cuando Josué, que es el encargado de llevar al pueblo de Israel propiamente a la tierra prometida, o sea, Moisés llegó hasta la orilla, pero no entró, y es Josué el que tiene la posibilidad de avanzarlo. Cuando Josué está a las orillas del río Jordán, donde va a ocurrir nuevamente el milagro de que se van a abrir las aguas, él, antes de avanzar, le dice al pueblo: ¿ustedes van a ser fiel a Dios o van a entregarse a los dioses egipcios o a los Baales? Y el pueblo pues se compromete, una promesa que no cumplió, a amarte o amar, en este caso, a lo que conocían de ti, que era al Padre, a Yahvé. Porque además Yahvé se llama Yahvé, yo soy. Ese es el nombre de tu Padre, que tú nos permitiste llamarlo Padre, a través del Padre Nuestro. Creaste un vínculo mucho más hermoso y más cercano. Entonces Abraham avanza, y también avanza. Abraham fue un hombre de promesas, pero de promesas largas, de promesas que requerían paciencia, y también eso hacía dudar, porque no era solamente una tierra prometida, ¿no?, incierta, a la tierra que te prometeré, que te daré, así como en futuro. No es como que yo estoy aquí en Caracas ahorita, en Caracas, Venezuela, y como que digan: vete para Maracay, que es un estado relativamente, el estado Aragua, esa Maracay queda en el estado Aragua, es relativamente cerca, pues en 1 hora y media, 2 horas, pues ya uno está allí. O el estado Vargas, que ahora se llama estado de La Guaira, pues en un vehículo particular en 30, 40 minutos sin tráfico estás ya allí. Entonces ya uno sabe a dónde va. Pero en este caso era como una migración hacia lo desconocido. Pero además también Abraham se enfrentó a otro tipo de promesas, que era la promesa, por ejemplo, de tener un hijo. Abraham, fíjense que parte con su sobrino, que es Lot, que después es un protagonista. También ya veremos esa historia de esta destrucción de Sodoma y de Gomorra. Una sociedad que se vio destruida precisamente a razón de sus propias debilidades. Y es que donde abunda el pecado, pues, aunque San Pablo nos dirá que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, también es cierto que el pecado pues es cuna y célula cancerígena de la destrucción de muchas sociedades. Hay quienes dicen, Señor, que el Imperio Romano cayó más por sus propios pecados y conductas antimorales, fuera de contexto y de cualquier valoración. Vivían como animales entregados solamente al placer, y eso los debilitó como nación, como ejército. O sea, cuando los bárbaros logran triunfar en Roma, ya era porque Roma estaba muy debilitada moralmente.
Entonces, bueno, en Abraham llama la atención eso, ¿no? Un hombre que es llamado, pero además también destaco en ti, Jesús, y en ti, Señor, como familia divina. Creo que se puede usar ese término cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos de una familia divina, que tú no irrumpes en la vida, tú no nos secuestras. O sea, tú no, ese concepto del rapto, de que de hecho eso no es para nada cristiano católico. O sea, no es que uno está un día en un lugar y un día tú llegaste y nos arrebataste de allí y fuimos raptados y obligados a servirte. De hecho, en ninguna parte de la Biblia aparecen los esclavos de Dios, sino que siempre todos son llamados, como Samuel, como la Virgen María, son llamados a servirte, son llamados de manera voluntaria a aceptar una misión. Y ese tipo de respuestas, ese tipo de llamados, pues lo vamos a ver muy significativamente en muchos momentos de tu palabra, de la palabra de Dios. El elemento de que tú no nos obligas a servirte, de que tú no nos obligas a estar contigo, pues también es importante, porque eres un Dios que respeta un regalo que además viene de ti de una manera sumamente hermosa, que es el regalo de la libertad. O sea, tú no nos vas a obligar jamás a servirte de manera obligada. O sea, vente y tú tienes que hacer esto, si no te voy a castigar. Yo creo que el solo hecho de no aceptar tus designios en nuestras vidas ya es un castigo. Es un castigo que nosotros mismos nos podemos infringir, porque terminamos cediendo al mundo. Y estamos llamados a cosas más grandes. Estamos llamados a ser verdaderamente hijos de la verdad, hijos de la paz. Y en Abraham vemos también ese nivel de confianza. Pues Abraham camina con su pueblo. Abraham hace vida con su familia, parte y empieza a confiar. Y esa pudiera ser la esencia del mensaje de hoy. Tú nos llamas, no nos garantizas el futuro, no nos dices cada paso calculado hacia dónde vamos a ir, sino sencillamente nos llamas para un servicio. Y a mí eso particularmente hoy como padre, también como esposo, porque primero fui esposo que padre en el punto de vista sacramental. O sea, primero llegó mi matrimonio y luego el nacimiento de mi hijo, pero además el vínculo que se genera allí del ser pareja, de estar con alguien, la posibilidad de que nosotros sepamos que podemos servirte desde nuestras realidades, desde nuestros trabajos, eso hace que podamos vivir en clave de iglesia. En estos días también hablaba de eso, que nosotros podemos tener 3 tipos de iglesia: la iglesia del templo, la iglesia de la comunidad de oración, la iglesia que ora, que vive en clave sacramental. Y reitero, Señor, y sigo pidiendo por el fin de la pandemia, ya vamos a llegar a ese punto de orar y hacer una oración de sanación, que la hemos venido haciendo todos estos días. Así que puedo invitar a las personas que están conectadas o que van a escuchar esto, pues que se animen cuando llegue este momento, que ya falta poco, para que oremos por la salud. Pero también estamos llamados a vivir en clave de iglesia en nuestros hogares, y eso mantener una clave, un diálogo permanente entre nosotros como familia, con nuestra esposa, hijos, de donde te hagamos presente, hagamos cultura de orar antes de comer, antes de dormir, dedicar un espacio para un rosario o momentos como estos. Y también está la iglesia laboral. La iglesia laboral, bueno, de repente no vamos a estar propiamente predicando, pero sí podemos desde el testimonio, desde hacer las cosas de manera correcta, de manera pulcra, que seamos personas reconocidas como personas que oramos en bien, que no nos aprovechamos de nada ni de nadie. Eso también nos daría una integralidad. Es un poquito lo que decía San José María Escrivá de Balaguer, ese ser santos desde la cotidianidad de nuestras propias vidas. Así que Jesús, bueno, con este caminar reflexivo, donde de tu palabra siempre vamos a aprender cosas hermosas, donde tu palabra se hace vida, se hace potente y se hace presente en nosotros, vamos ahora a dedicar este espacio
a la salud, al pedir, al clamar tu poder. Hay una historia de la Biblia de una mujer que tú caminabas entre la multitud. Y esta mujer tenía derrames, seguramente pudiéramos hablar de hemorragias. De hecho, quienes han narrado esta historia siempre la han definido como la hemorroísa, la mujer que tenía derrames. Y mira, hoy desde la ciencia eso pudiera traducirse en un cáncer, un mioma, qué sé yo, pero son cosas muy regulares, ¿no? Y esta mujer en su desesperación te ve pasar y en su reflexión solamente dice: voy a tocar su manto. Y con tocar su manto, o en esa acción de tocar su manto, ella confiaba que con solamente hacerlo, algo obtendría de ti. Se aventura a pasar entre la gente, logra tocarte y tú sigues caminando y ella siente, esa frase en el Evangelio a mí me impacta, ella siente en ese momento que quedó sanada. Pero tú te detienes, Jesús, porque además tú sentiste que un poder salió de ti. Y a mí me parece eso algo tan descriptivo, porque voy a decir, Señor, una barbaridad, pero eso quiere decir que la fe en ti puede sacar de ti favores involuntarios. Es decir, aunque estemos de espaldas a ti, si cabe ese término, si nos aferramos a la fe y te tocamos desde la fe, pueden llegar extraordinarios favores a nuestras vidas. Eso quiere decir que tú tienes un poder sin filtros, sin barreras. Y eso es lo que vemos en la dicha que vamos a sentir mañana los venezolanos en un hombre como José Gregorio Hernández. Yo no sé si José Gregorio ha hecho muchos milagros, la iglesia solamente le ha reconocido pero seguramente ha hecho muchos favores, muchísimos. Pero en vida también hizo muchos. Esa imagen de un médico que tú vayas a consultar y que además de no cobrarte la consulta, vaya él a comprarte los remedios con su dinero para que tú puedas tener la medicina en casa. Ese es un milagro de amor. ¿Cuántas personas con devoción han clamado la intercesión? Ese es el término correcto que debemos usar. No el poder de José Gregorio. José Gregorio Hernández no tiene poder. Es la intercesión de un hombre, además de la medicina, que es capaz de obtener la gracia de estar ante ti e interceder por mí. Hoy, ¿cuál sería el manto a través del cual podemos tocar y obtener favores tuyos? La vida de los santos. La vida de los santos. Yo puedo dirigirme a un santo, y un santo que está vestido e iluminado por tu gracia, por tu gloria, que se hace estrella, pero que brilla por la luz del sol que representarías tú. Me dirijo a ese santo y es como tocar tu manto. El santo en sí mismo no tiene el poder, como tampoco lo tenía tu manto, pero era quien lo portaba, eras tú quien le daba ese brillo,
esa gloria, ese contexto sagrado. Así que vamos a pedir por nuestros seres queridos. Acá estoy leyendo, por ejemplo, señora Natacha, que dice: pedimos por nuestro amigo Macio Pérez Paiva y por todos los enfermos de COVID. Ten piedad, Señor Jesús, y sánalos, sálvalos y libéralos de toda enfermedad. Roguemos. Sí, Señor, te lo pedimos, te lo pedimos. Te lo pedimos porque además, en el contexto en que estamos viviendo hoy como sociedad, de repente hay enfermedades que son necesarias. Por ejemplo, la hemorroísa no hubiese llegado a ti si no hubiese tenido esa enfermedad. Y al tocarte no solamente experimentó tu poder, experimentó tu amor. Experimentó tu amor. Y es que eso era una de las grandes cosas que te puede generar una situación adversa. Hoy pienso, por ejemplo, en las personas deprimidas y vuelvo al contexto de Willie McKay, este escritor. No sé si lo que lo acusan lo hizo o no lo hizo, una acusación de abuso sexual, pero se ha puesto esta semana también muy de moda ahora empezar a aparecer casos. Y es que efectivamente no dudo cómo se pueda sentir una mujer, en algunos casos son niños, ante la tragedia, que también es una enfermedad, de ser abusados, y que el abuso tiene muchos contextos: el abuso de poder, el abuso sexual. Pero tú no eres un Dios que cambias vidas por vidas. Tú nos enseñaste que la ley del ojo por ojo y diente por diente no era la aplicación de la ley correcta. Así que no podemos sentirnos a gusto de que una persona, por más mala que sea, termine con su vida o sufra. Yo me siento más a gusto de pensar que una persona ante una enfermedad o ante un estado de depresión, pues va a ti, toca tu manto y se queda sanado, reconfortado, fortalecido, y en algunos casos llora de arrepentimiento, alcanza tu amor, la conversión. Pero es que hoy en estas redes sociales, Señor, wow, hay tanta gente con piedras en las manos esperando a lanzársela al primero que se equivoca. Ese evangelio de Juan 8, se hace muy vivo, muy vivo. Aquel es un violador, aquel es un corrupto, aquel es un mentiroso, aquel es un tonto, un insulto, aquel es un fanático, aquella es una boba. Y así empiezan los calificativos y empiezan a lanzar piedra, además ante la cobardía, porque por lo menos los que iban a apedrear a la mujer adúltera estaban allí mostrando sus rostros, viviendo una falsa moral, pero estaban allí. Pero hay quienes se esconden en la cobardía de una cuenta y pueden afectar la vida de una familia, de un ser humano. Tenemos mucho que crecer como sociedad, Señor, porque mientras el mundo avanza en tecnología, parece que estamos retrocediendo en humanidad. Mientras el mundo avanza en ciencia, en conocimiento, en comodidades, en avances, pareciera que estamos retrocediendo en solidaridad, en respeto, en valores, en buenas costumbres. Y nosotros los padres podemos caer en la trampa de vivir una vida tan vertiginosa que en un pestañear nuestros hijos crecer y darnos cuenta que ni les enseñamos un Padre Nuestro nunca, ni les enseñamos que existía un Dios para ellos, que cuando nosotros no estuviéramos, tú sí vas a estar allí. Y cuando ellos no estuvieran, para mis nietos o para sus hijos, tú ibas a estar allí. Esa es la frase que tú querías decir antes de que Abraham fuera: ya yo soy. Que fue esta frase, de hecho, que nos invitó a estrenar estos momentos de oración contigo, desde una iglesia doméstica. Aprendámonos ese concepto con fuerza y digámosle a Jesús sacramentado: yo quiero que mi casa sea tu iglesia. Y quiero volver al templo, ojo,
Quiero volver a confesarme, quiero preparar una buena confesión. Quiero recibirte en la comunión eucarística. No quiero vivir con miedo. ¿Sabes, Señor? Hoy he escuchado un mensaje del Papa Francisco a los venezolanos por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. ¿Y sabes qué me pareció bonito? Que él dijo, dice, yo los quiero visitar. Qué lindo. Nosotros no vivimos la experiencia de una visita papal desde hace más de 26, 25 años. Si mal no recuerdo fue en el año 94 o por allí, 96, que estaba en el gobierno de Rafael Caldera. Y desde entonces, desde Juan Pablo II, que tuvimos la bendición de que ese gigante de la santidad pisara nuestra tierra y la besara, no hemos tenido más visitas papales. Pero además incorporo la imagen del vicario de Cristo a tus palabras, a lo que Él representa. Que tú nos dijeras hoy, esta noche, yo te quiero visitar en tu casa. Como dices en el Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y te llamo. Yo estoy a la puerta y te llamo. Voy a permitirme, Señor, buscar ese versículo rapidito y leerlo. Y después lo volveremos a leer en otro momento porque es muy corto y creo que también es una plegaria. Dice así: mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. ¡Qué hermosura de texto! Esto es lo que vivió Zaqueo. Quiero ir a tu casa, déjame entrar. Quiero ir a tu hogar, quiero visitar tu iglesia doméstica, quiero ir a visitar tu familia. Quiero entrar dentro de ti porque además tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y en ese templo, si habita el Espíritu Santo, habita el Padre y habita el Hijo. Señor, ayuda a nuestros enfermos, a nuestros médicos que se están jugando el pellejo todos los días por servir a comunidades, a los enfermeros. Te pido también por los educadores porque son factores de transformación. Yo en mi hijo que tiene 4 años ya empiezo a escuchar eso que es muy común en los niños. Cuando uno le dice a un hijo, pero eso no es así, y él te dice, pero es que mi maestra me dijo que es así. Y empieza la maestra a tener como que bastante influencia en nuestros hijos. ¿Qué poder tiene un docente para sanar, para ayudar a que una autoestima, una emocionalidad se mantenga sana? Señor, te pido por los que necesitan conversión, por los que viven divorciados de ti, de tu amor, por quienes caminan sin rumbo, sumergidos en vicios, por tantos jóvenes distraídos. Don Bosco decía, otro gran santo, que no había jóvenes malos, sino que nadie les había enseñado que podían ser buenos. Y es que si tú todo lo haces bueno, ¿por qué vamos a pensar que una persona de nacimiento es mala? Señor, atiende a nuestros hijos, a nuestros padres. Yo pido mucho por mis padres, que los tengo vivos todavía para tu gloria. Por mi hermano, por mis cuñados, mis suegros, por esa familia expandida, que cuando mi esposa y yo nos unimos en sacramento, pues y nos hicimos una sola familia. Integramos 2 apellidos y 2 vidas, 2 historias. Te pido por mis amistades que están dentro y fuera de este país, por sus necesidades económicas, por sus necesidades de salud, por sus angustias. Yo arranqué este momento y te lo dije, me sentía súper cansado. Y ahorita tengo mucho sueño, Señor. Pero siento una paz. Cada vez que termino estos encuentros, me siento con una paz que me relaja el pensamiento y te lo agradezco. Por eso es que estoy seguro que nos hace falta vivir este tipo de experiencias más a menudo. Meditar tu palabra,
conocer a las personas que ya te conocieron y de las cuales podemos aprender muchísimo. Te pido por los matrimonios conflictuados, por aquellos esposos o parejas que no se respetan, que se imponen, que discuten, que no se miden, que no se han hecho uno en el amor. Y te pido finalmente por quienes desde nuestro último encuentro, que fue el jueves pasado, a este jueves, han muerto, han sido llamados a tu presencia. Personas que murieron por enfermedades, por causas naturales, por suicidios, por homicidios, por accidentes. Tantas personas que están muriendo, y el COVID nos ha hecho conciencia de eso, de que somos frágiles y que la vida es un segundo, pero tu amor es eterno. Gracias, Señor, y gracias por regalarnos la felicidad de que a partir de mañana nuestro siervo ya asciende a beato, para que por su intercesión como laicos sigamos el camino de un hombre que supo desde su profesión amarte y servirte. Amén, que así sea. Y para cerrar, como lo hemos venido haciendo todos estos jueves eucarísticos, virtuales, pues vamos repasando oraciones. Esto también tiene un trasfondo de catequesis. Para que tengan una idea, aquí lo tengo anotado en un cuadernito. El primer encuentro rezamos el Padre Nuestro, el segundo el acto de contrición, el tercero el Gloria, y en este cuarto encuentro pues vamos a rezar el credo de los apóstoles. Vamos a reafirmar nuestra fe ante ti. Vamos a decirte a ti, Jesús, en qué creemos. Hay dos credos, el credo de los apóstoles y el credo de Nicea-Constantinopla, que es el que se conoce habitualmente como el credo largo. El de los apóstoles, pues como su nombre lo sugiere, se cree que viene justamente de la tradición directa apostólica, por lo tanto es un credo, una oración muy atinada, muy apegada, muy allegada a los orígenes de nuestra propia iglesia. Y con este credo, pues culminamos este momento de oración. No sin antes agradecerle a las personas que se han conectado durante toda la transmisión o lo han intentado hacer por etapas. A veces el internet nos juega un poco en contra, pero bueno, recordarles que esto va a estar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter y también en este Instagram TV. El canal de YouTube es Abrazando Nuestra Fe. Nuestra página de Facebook es Ministerio Abrazando Nuestra Fe. Nuestro Twitter es @ministerioanfe, y el Instagram, pues a través del cual estamos conectados, que es @abrazando nuestra fe. Decimos juntos entonces: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.